Hola, nos da gusto saludarlo en esta mesa, en el frente a frente hoy, con el secretario general de Gobierno, el licenciado Santiago de la Peña, quien hoy está y va a platicar con nosotros, con este equipo de reporteros y un servidor aquí en Omnia. Santiago, bienvenido a este frente a frente en Omnia. Al Ojalá contrario. resulte interesante la conversación, como siempre lo es, ¿no? Seguramente sí. Y gracias, Toño, por la invitación aquí con el equipo de Omnia, que no tiene idea de lo bueno que se va a poner de esta entrevista. Promete, ¿verdad? Sí. Promete que... ¿Cómo prefiere que le digan? ¿De la Peña o de las Casas? De la Peña, y con mucho orgullo. ¿Por qué eso? Ayer una... Chiste local. Ajá, Sí. en el evento del CIM de los medios, Ajá. el nuevo presidente lo presentó como Santiago de las Casas. ¿Cómo? Y desde atrás alguien le gritó ¡de la Peña! Perdón, Santiago de la Oye, Peña. y si ya empezamos con esa anécdota, sí, me ha pasado varias veces y seguramente a mi tocayo Santiago de las Casas le ha pasado al otro lado, pero a mí a veces me hablaba, cuando Santiago de las Casas era secretario de Patricio Martínez, a veces me hablaban a mi celular y me decían, oye, pues me urge una cita con Patricio y no sé qué. Y decía, pues háblenle a Santiago de las Casas. Entonces, sí es común esa confusión, así que no me la tomo mal. El correcto le dijeron a ese presentador, ¿verdad? El correcto. Bueno, No, hay era muchos el temas. presidente, El presidente, imagínate. Hay muchos temas, ya los tiempos aceleran, circunstancias como tu aspiración a la presidencia municipal. ¿Cómo está el panorama hoy por hoy? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo va funcionando y operando esta aspiración? Porque, bueno, comentábamos con una persona ayer que veíamos tus TikToks, como muy saturados, ¿no? O sea, prácticamente ya dices, voy al baño, voy al baño. No tanto. No. Muchos TikToks, ¿no? Eso, las idas al baño me las reservo. ¿Quién te está asesorando en materia de marketing político electoral? Fíjate que el otro día estaba en una entrevista, me dijeron, oye, es que te vemos muy activo en redes. Y le dije, no, muy activo siempre he estado. Lo que pasa es que ahora compartimos algunos aspectos del día a día del secretario general a través de las redes sociales y por eso se ve ahora mayor actividad, pero la actividad sigue siendo la misma. ¿Y cómo va la evaluación? Esa es una chamba de 13, 14 horas diarias. ¿El TikTok? No, la Secretaría General. Porque todo el día estás en TikTok. Digo, No, bueno, hombre, ¿a qué horas gobierna Pero Chihuahua? sí han salido algunas críticas de que sus trayectos pues únicamente son de Congreso a Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal. El bolero, Gobierno, al súper, promocionando los algunas rutas nada mares. más ahí en- No dice la inflación porque es rico, canasta básica Sí, ostentosa. que no se le ha visto en colonias, que las Así reuniones que ha es. subido pues son Oye, en lugares un poco... Comida fifís. gourmet. Oye, pues mira, yo te voy a contestar, Mayra. O sea, que vea quien quiera ver. Justamente ayer tenía yo una reunión ya en la tarde-noche y estábamos platicando, ya después de haber desahogado los temas relevantes, estábamos platicando de si un secretario general de gobierno debe hacer muchas actividades en territorio. Y entonces yo le decía, a ver, si la crítica es que uno no sale a territorio, mi respuesta bien contundente es, yo hago lo que me toca hacer. Así como no salgo a territorio, pero se me ve presente en el Congreso, se me ve presente interactuando con otros sectores de la población, al interior, por supuesto, del gabinete. Y le dije yo a la persona a quien era mi interlocutor, le digo, si mi papel o mi responsabilidad hubiera sido salir a territorio, no tenga la menor duda de que hubiera sido el mejor para salir a territorio. Y creo que eso te lo define la pasión, la entrega y la responsabilidad con la que haces tu trabajo. O sea, al final, si a mí me toca ser secretario de Desarrollo Rural, ¿como para qué estaría yo viendo temas de desarrollo urbano o de desarrollo económico? Pues tiene uno que abocarse a lo que le toca. Y a mí estos 3 últimos años, por la designación de la gobernadora Maru Campos, me toca ser secretario general. No necesariamente me toca estar haciendo trabajo que le corresponde a otra secretaría, ¿no? Entonces, sí salgo a territorio, sí hago trayectos, pero los trayectos y las reuniones y las decisiones y el trabajo que corresponde a mi posición como secretario de gobierno, no lo hago por agradar, lo comunico porque es mi obligación
mostrarle a la ciudadanía el trabajo que hacemos los funcionarios públicos y que sepan que para eso nos pagan, para hacer nuestro trabajo. Pero se vería, creo yo, mal que yo me fuera a hacer un recorrido por una colonia y dijeran, como decía Toño ahorita, ¿por qué anda haciendo esto si lo que le corresponde hacer es lo otro? ¿Y cómo está, Santiago, el término de la competencia interna? Porque este escenario de las famosas encuestas que todo el mundo le hace un eco, porque pues, siempre sale adelante el que las paga, en Rubro, Nimas y Colet, y nos usan a los medios, no es el caso de Obdia, no publicamos eso. No hacemos eco de metodologías que no conocemos, y sobre todo una vez en una de ellas salió Loera en primer lugar, y a las 3 semanas de la misma encuesta salió César Jauregui, y raramente tú no apareces en ellas, como que quien paga dice no metan a Santiago de la Peña porque ni figura ni nada. A eso complemento la pregunta. Escuché un análisis de que tu perfil para la presidencia municipal es bueno porque clase media, media alta, conocedor de familias, de la sociedad chihuahuense, casado, una familia estable, que le gusta mucho a la parte conservadora de nosotros los chihuahuenses de la capital. Pero no traes base panista, ¿verdad? Te la está haciendo Daniel Álvarez, la del rostro, el espectacular sin rostro, ¿verdad? Para la gobernatura, la que tiene carácter, pues quién sabe qué carácter tendrá, pues no hay rostro, pero es Daniel Álvarez, ¿verdad? En ese caso. ¿Cómo está la competencia interna en este aspecto, en esos perfiles? Dicen que Jauregui sí es panista, pero es fiscal. Rafael Loera, pues es un joven que no trae mucha trayectoria, trae una beca como secretario de Desarrollo Social que no le ha dado para competir y que a final de cuentas hay 2 perfiles en el handicap en la ruta directa a la alcaldía que son tú y César Jauregui, y las encuestas pues ponen a Jauregui delante de ti por estos perfiles que alguien analizó por ahí, por cierto, del área de gobierno del Estado. ¿Es así? Pues mira, yo lo primero que te diría es que no hay en este momento una competencia abierta. Yo creo que de lo que se ha hablado es de posibilidades, de aspiraciones. De posicionamiento de imagen, de posicionamiento, ¿no? Por eso los de TikToks imagen y todo. Posicionamiento de imagen, y yo creo que lo que más te posiciona, Toño, y hace un momento platicábamos antes de empezar la entrevista, tú eres un hombre de mucha experiencia y la gente que te acompaña igual, y todos sabemos que no solo es un tema de posicionamiento en redes, eso es muy importante, pero yo creo que el posicionamiento que no tiene sustento en los hechos, que no tiene resultados tangibles, pues yo creo que empieza a desvanecerse, y eso es la historia de este extraño mundo de la política. Gente que de pronto genera una expectativa a partir de una imagen creada artificialmente en redes sociales, y cuando le rascas tantito, que es como se dice coloquialmente, y no hay resultados o no hay trabajo, pues difícilmente se puede ir avanzando con pies ¿Qué sería firmes. el caso de quién estás hablando? ¿De Loera, de Jauregui? No, yo lo hablo en términos generales, pero a mí en mi casa me enseñaron que cualquier aspiración se tiene que sustentar en mucho trabajo, pero trabajo que dé resultados. Porque si tú simplemente dices, es que yo le dedico tantas horas del día y atiendo mucha gente y aquí estoy en la oficina todo el tiempo presente, pero no puedes acreditar resultados, pues entonces difícilmente podrás diferenciarte de uno de estos perritos que se siguen la cola, ¿no? O sea, el trabajo tiene que tener resultados tangibles y evidentes. Si no lo hay, ¿cuáles son las fichas o cuál es el bagaje que uno pone en la mesa para solicitar a los ciudadanos su confianza? ¿Usted se figura dentro de las encuestas como parte o no militante ni simpatizante, pero figuran las encuestas del PAN? En caso también sabemos que el PAN ya abrió las candidaturas a la ciudadanía. Si el PAN no se la da a usted, ¿usted estaría buscando la alcaldía de manera independiente o cuál sería su plan B? No, a ver. O el Congreso, ¿no? A ver, yo lo que creo es, volviendo al tema de las encuestas. Las encuestas, decía Toño, no lo dije yo, decía Toño, se dice pues que las gana quien las paga. Yo realmente lo veo como un ejercicio, como una foto del momento. Podrán estar contaminadas o no a partir de quien las paga o de quien las solicita, pero al final del día son una foto del momento. Sí, efectivamente, también decía Toño hace un momento, durante muchos meses, por alguna razón, no se me encuestaba a mí. En la primera ocasión que dentro de esas encuestas como posible candidato, como posible aspirante del PAN, la primera vez que aparezco, bueno, pues
los números se modifican. Yo no soy experto en el tema, podría hacer alguna interpretación. Se dice quiénes van arriba, pero no se dice quiénes pierden más puntos o quiénes después de varios meses no lograron rebasar un tope. Yo creo que tampoco hay que endiosar el tema de las encuestas. Son una herramienta, todo mundo las utilizamos y si están bien hechas pueden ser una buena herramienta, pero no son definitivas o no es una sentencia de muerte o una sentencia que absuelva a una persona. Simplemente la encuesta es una foto del momento. ¿A qué me atengo yo? Al trabajo y a los resultados, no hay más. Y yo creo que aquí en Chihuahua, que es una ciudad o un municipio muy politizado, creo que lo que le interesa a los ciudadanos es contar con autoridades que realmente tengan la capacidad de resolver sus problemas, de materializar una política pública, una buena idea, un proyecto ciudadano que lo materialice en un resultado o en una acción real de gobierno. Pero si el PAN le dice a usted no para la candidatura que, como se dijo, se abrieron a la ciudadanía, ¿usted la estaría buscando de manera independiente? No, a ver, el PAN tiene dos caminos para las candidaturas. Ha anunciado el presidente nacional, Jorge Romero, ha anunciado que el PAN tiene dos estrategias muy claras: robustecer al partido y a la militancia y como camino a ese robustecimiento, abrir al PAN en un esquema que se utilizó durante mucho tiempo, particularmente en los 80s y 90s, en donde abrían a candidaturas o a liderazgos ciudadanos para que precisamente se lograra robustecer la oferta política del PAN. En ese caso, si yo decido participar, y repito, ahorita se habla de posibilidades, no hay una contienda abierta todavía en términos formales. Si yo decido participar por los caminos que abre el PAN, nunca se verá en mi condición de ciudadano, nunca se verá que yo haga un berrinche y desconozca las reglas sobre las cuales decidí transitar o participar y que yo no encontrando en el PAN ese camino que se abre con la posibilidad de candidatos ciudadanos, pues yo jamás saldré a buscar otra alternativa. O sea, si uno decide recorrer un camino y ajustarse a unas reglas, no se vale que luego cuando no te favorezcan estas reglas, pues simplemente hagas un berrinche y te salgas y digas, como los niños, ¿no? Dicen, ya no juego y me llevo mi balón. Yo creo que con toda responsabilidad, quien asume la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular y asume también las reglas que le plantea el partido a través del cual muestra uno como ciudadano su interés de participar, pues hay que sujetarse a esas reglas y no pretender hacer de ese partido, de ese proceso un rehén, porque imagínate nada más si cada vez que se abre un proceso de selección de candidatos, todo el mundo dice, si no me la dan a mí, entonces hago berrinche y me voy para otro lado o me llevo mis fichas a jugar a otro lado. No es mi formación, no es mi intención. Estoy valorando la posibilidad de participar dentro del carril que abre Acción Nacional y me voy a someter a las reglas que indique el Partido Acción Nacional en su momento. Secretario, perdón, nada más en el tema, pero ¿y por qué no, en este caso, por qué no ir con el PRI? Me refiero a, justamente el día de hoy, hace unos momentos, empezaba a hablar sobre las posibles aspirantes a la gubernatura. Sabemos que pues en este caso a usted se le mencionó un poco más con una alcaldía, ¿no? Con la de aquí de la capital. Pero ¿por qué no ir por el PRI? Y ¿usted está a favor de las candidaturas que acaban de salir por parte del PRI? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué son cuáles? Alex Domínguez y Tony Meléndez son los que traen el PRI. Pues son los únicos. De México, los acaban de mencionar. Es que son los únicos que quedan en el PRI. Bueno, yo creo que la respuesta más honesta es, yo hace más de 9 años, casi 10 años que no soy militante del PRI. Pero no ha renunciado. Sí, claro, a ver, no hay una renuncia como tal. El PRI en el año 2017 convoca una renovación de militancia y te lo platiqué en la pasada entrevista que me hiciste el favor de hacerme. Yo en 2017 decidí no renovar mi militancia. Es decir, yo, volví a mi estatus de ciudadano sin partido, sin una militancia activa en un partido. Por eso he dicho reiteradamente que a mí me entusiasma esta apertura con la que ahora el PAN pretende enfrentar el proceso del 2027, en donde abre estas dos posibilidades para militantes y para candidatos ciudadanos. ¿Y ya se registró en la aplicación que tiene el PAN? Todavía no. En esa aplicación se puede optar por cualquiera de esos dos
dos caminos. Ahora, yo creo que la política se trata de abrir puertas, no de cerrar puertas. Existe la posibilidad de que yo pueda contender en un eventual proceso para la designación de alguna candidatura como ciudadano, o incluso no hay que descartarlo tampoco, y lo digo por las enormes coincidencias que he encontrado en esta etapa de mi vida con el Partido de Acción Nacional. Igual también en algún momento podré yo, a través también puede ser de la propia aplicación o por el procedimiento tradicional, optar por la militancia del PAN. No, eso no Estás es una en un puerta limbo, cerrada. ¿no, Santiago? ¿Nunca, perdón? Estás en un limbo, ¿no? Porque por un lado, sí, ya no renuevas tu militancia en el PRI, como lo acabas de reiterar, de recordar, pero por otro lado no renuncias al PRI porque necesitas al PRI, necesitas al PRIAN para una aspiración tuya, en este caso a la alcaldía. O sea, no le mandas el mensaje al PRI de que estás renunciando a él, lo mantienes en status quo, ¿no? Así, si yo puedo ser el candidato a la alcaldía, pero necesito al PRI. ahí la manera de interpretarlo es, yo no soy militante del PRI. Por eso, Si pero no ha eventualmente, no, yo ya no soy militante del PRI. O sea, eso conlleva, pues, no es una renuncia porque yo no escribí una renuncia. Ante un ciclo que se termina y ante un proceso de renovación de militancia, yo en una decisión libre, plenamente consciente, decidí no continuar con mi militancia del PRI. Pero no puedo hablar de una renuncia porque yo no firmé una carta de renuncia. Yo no salí de pleito, pues, con el PRI. Simplemente entendí en ese momento de mi vida que no era mi interés ni mi intención continuar siendo militante. Hablando del otro supuesto que pones tú en la mesa, de la posibilidad de que el PRI y el PAN fueran en una alianza, pues eso le corresponde a las dirigencias, no le corresponde pero a ti te quienes... interesaría hacerlo, ¿no? El PRIAN, mantenerlo. Fíjate que porque el PRI tiene sus datos, sus números todavía. Sí, fíjate que yo creo que como yo imagino esto es más como una gran alianza ciudadana, Toño. Yo creo, y hablaba yo hace un momento de las coincidencias que yo he encontrado en el PAN. ¿Qué es lo que yo visualizo en la política mexicana? Que el espectro político se dividió prácticamente en dos. Claro, hay algunos otros partidos que alcanzan una menor votación y que tradicionalmente van en alianza con estos dos grandes proyectos. Pero yo creo que está clarísimo, México se enfrenta hoy a una gran disyuntiva y es el mundo según la 4T o quienes pensamos diferente y que pensamos que México tiene que ser un país con otras capacidades. Y creo que está clarísimo lo que ha pasado en los últimos 7 años y yo la verdad es que me rehúso a pensar que este país tiene que ir a un inevitable camino a la mediocridad. Creo que este país merece mucho más y creo que el camino definitivamente no es el camino que se ha planteado en los últimos 7 años. Pero secretario, justamente en este sentido, pues usted decía que si no iba por estas siglas, pues no iba a ser el berrinche e irse, pero nos llamaba la atención que justamente pues aparecen bardas con este eslogan de Es Santiago, el mismo eslogan que ha utilizado pues otro partido político como lo es Morena. Entonces pues nos llamaba la atención si el juego se está haciendo doble, ¿por qué la similitud o por qué él es Santiago? No, para nada. A ver, fíjate, les platico algo. O es el duende también, oye. Y no lo había yo exteriorizado. Pero incluso yo me presenté o comparecí como ciudadano al Instituto Estatal Electoral a desligarme de esas pintas en particular, ¿no? Luego, recordemos que hay quien hace campaña y contracampaña para tratar de provocar algunos mensajes, ¿no? A mí yo realmente... ¿Hubo mano negra ahí? Pues no lo sé, eventualmente se sabrá porque como bien decías tú, este es un pueblo pequeño y la verdad de las cosas es que todo se sabe al final del día. A mí la verdad es que, como se dice coloquialmente, pues yo agarro puntos con esos temas y la verdad es que me da risa. Incluso creo que quien lo haya hecho con una mala intención, pues terminó sucediendo lo que ha sucedido con otras incluso declaraciones en donde se trata de denostar o se trata de dañar una imagen. Yo creo que se convirtió en parte del debate público y al final del día pues es posicionamiento de nombre o de marca. Dicen. ¿Fuego amigo o de la 4T? La verdad no lo sé, pero está clarísimo que yo en mi condición de ciudadano he decidido acercarme a los ideales, a los valores y a los gobiernos de Acción Nacional, porque ahí es donde encuentro coincidencias y definitivamente creo que la propuesta de país, la propuesta de Estado, la propuesta de ciudad que hace la 4T no es lo que yo quiero
para mí, para mi familia y para dejarle a la siguiente generación. Hemos estado observando los pronunciamientos de los que aspiran, como tú, a la alcaldía, a la gobernatura, a las diputaciones. Y lo que acabas tú de comentar, eres el perfil que más está señalando este aspecto de la 4T, de su ejercicio del poder, de lo que ha visibilizado en la demostración del ejercicio del poder, porque los demás han estado muy en el cuidado de la expresión del discurso o de la narrativa política. Eso también va en el sentido de tu estrategia de posicionamiento para ser el portaestandarte del perfil que está advirtiendo lo que es la 4T, porque los demás están en una situación de no meterse mucho a picarle al gigante, ¿no? Pues mira, Toño, yo creo que es una muy buena pregunta, la verdad. Yo de lo que he hablado es de lo que creo, de lo que siento y de lo que acredito en los hechos todos los días. En el 2016 yo concluyo una responsabilidad pública y regreso a mis actividades particulares, a mi actividad como abogado, a algunos negocios, a algunos experimentos comerciales, y decido no volver a participar en el tema público. En 2021, a invitación de la hoy gobernadora y del hoy alcalde, de Maru y de Marco Bonilla, me reincorporo al servicio público y me reincorporo con la plena convicción de que a donde voy es a donde quiero estar. Es decir, claramente te podría haber dicho que si Maru o Marco fueran políticos emanados de la 4T, difícilmente me vería yo colaborando con ellos. Esto lo digo como una convicción personal de ciudadano interesado por las cosas que pasan pues en mi país, en mi estado, en mi ciudad. Entonces yo no veo, es decir, la verdad es que no había reparado yo en esto que dices de que hay algunos que evitan el tema de la 4T. A mí me queda claro que la propuesta de la 4T no es el tipo de país que yo quiero para mí y para mi familia. Y te pongo un ejemplo. Ve lo que hicieron en las elecciones del 24, donde tomaron por asalto, aprovechándose de la previa designación de algunos consejeros electorales, tomaron por asalto el Instituto Nacional Electoral y con el 52% de la votación se carrancean, porque no encuentro otro verbo que lo describa, se carrancean las 2/3 partes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y ve lo que ha sucedido después de eso. Ahora, frente a un evidente desgaste en lo electoral, plantean una reforma electoral que lo que planteaba por debajo de la mesa, arriba nos decían lo mismo que nos dijeron en la elección judicial: va a costar menos, hay que acercar las decisiones al pueblo y que los jueces sean electos por la gente de manera directa, pero por debajo de la mesa, en el fondo lo que querían era apoderarse del Poder Judicial. ¿Qué sucedió con este plan A, seguramente así se llamará, que además fue rechazado por sus propios aliados en ambas cámaras? Pues lo que querían era volver a acreditar o a vendernos esta idea de que nos iba a costar menos, de que se iba a elegir directamente o se iba a tomar en cuenta la voluntad de la población, de los ciudadanos, cuando realmente lo que estaban es generando un mecanismo, una fórmula que les garantizaba de nuevo hacerse de la mayoría absoluta en ambas cámaras. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues yo creo que ya se le vieron las orejas al lobo y creo que los ciudadanos tenemos derecho a renunciar y derecho a tomar una posición frente a lo que está pasando en nuestro país. En una situación donde, como secretario general de gobierno y una gobernadora que ha suavizado su discurso contra la 4T, pudiera tener un efecto contrario, ¿no? La gobernadora suaviza el discurso y tú le echas trancazos a la 4T para jalar un público chihuahuense que puede voltear a ver tu perfil, como lo estábamos comentando en la anterior pregunta, ¿verdad? Fíjate que yo ahí no estaría de acuerdo, porque yo creo que antes que funcionarios o antes que ciudadanos aspirantes a alguna posibilidad en la política, lo que somos habitantes, somos ciudadanos de esta ciudad, de este estado, y creo que nunca debemos de perder ni renunciar al derecho a expresar lo que sentimos. Yo, en términos institucionales, siempre he sido totalmente respetuoso del gobierno federal. Yo estoy hablando de política, no de una administración pública, y creo que además lo hemos acreditado en los hechos. La plena colaboración que hay del gobierno federal con el gobierno del estado
en casi todos los frentes, yo creo que es evidente, particularmente en el tema de seguridad. Entonces sí hay algunas opiniones que uno vierte a título personal y además te estoy prácticamente definiendo cuál es mi inclinación ideológica. Yo no creo en lo que plantea los partidos englobados en este concepto autoimpuesto de 4T. Yo no creo en lo que ellos dicen y he encontrado ideológicamente o en términos políticos mi camino en otro lado y creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a exteriorizarlo de esa manera. La gobernadora también seguramente las expresiones que ha hecho han sido totalmente claras y te pongo algún antecedente. Las posiciones de ella en temas como los libros de texto han sido totalmente claras y cuando ha sido necesario la gobernadora ha puesto una raya muy clara entre lo que ella ideológicamente le convence o lo que ideológicamente está dispuesta a defender y aquellas acciones de gobierno, repito, esa es la diferencia entre la política y la administración pública y aquellas acciones de gobierno que pueden tener un impacto positivo en los ciudadanos. Pero finalmente se dio la gobernadora al tema de los libros de texto, acuérdate. Y lo hicieron los panfletos que los imprimió tu secretario de Turismo, que hay por un desvío muy evidente que lo han querido tapar. Y bueno, pues finalmente los libros de texto están ideologizando a nuestra niñez chihuahuense. A ver, y ya no se habló de la nada gobernadora, de eso. espérame, la gobernadora no se dio. Nosotros Sí, ¿cómo agotamos todas las instancias legales y la Corte resolvió y nos ordenó. Se retiraron. No, y nos ordenó. ¿Retiraron no. sí, la defensa? No, de ninguna manera. La agotamos hasta la última instancia y nosotros recibimos la instrucción de entregar los libros de texto a partir de una resolución judicial. No fue una decisión ejecutiva de la gobernadora. Fue un juez federal el que nos ordenó, así como nos han ordenado en otros temas legislar y atender algunos tipos de criterios con los que a lo mejor uno no está de acuerdo, pero te voy a decir algo que es muy importante y creo que esa es una de las grandes diferencias de quienes pensamos diferentes en este país. Cuando uno cree en un país de leyes, no necesariamente siempre nos gustan, y lo digo como abogado también, no necesariamente siempre nos gustan las resoluciones de los juzgados federales e incluso de la Suprema Corte, pero si uno cree en un país de leyes, tiene que acatar lo que nuestras instituciones nos dictan. No vamos a caer en este supuesto de que cuando no nos gusta lo que nos resuelven, nos abrazamos en ideas como que no me vengan a decir que la ley es la ley y al final del día hago lo que me da mi gana, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Este país se merece otro tipo de políticos. Pero ahora se van a resolver más a favor de lo que diga el gobierno en turno, ¿no? Porque pues hicieron cambio de jueces y ya estamos viendo los resultados de jueces y ministros. Ya los estamos viendo. Fíjate, y por eso hacía yo referencia a eso. Cómo nos vendieron la idea de que iba a ser un poder judicial, una Suprema Corte, que iba a costar menos, que porque se hablaba de los grandes sueldos y las grandes prerrogativas que tenían los ministros de la Suprema Corte. Hoy tenemos una Corte que nos cuesta más caro a los ciudadanos y que además es evidentemente menos productiva que lo que era antes. Además, y vergonzosa, estamos viendo, para allá iba, estamos viendo además no solo un desempeño muy pobre, aunque me digan que esa frase la usé hace unos días, un desempeño muy pobre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de sus antecesores, pero además de eso luego vemos que hasta les andan limpiando los zapatos. Entonces nos decían que ya no iban a contratar personal que no tenía razón de ser y ahora resulta que tienen personas cuya única función es limpiarle los zapatos al presidente de la Corte. Y eso lo digo como ciudadano, eso no puede suceder en este país. Los mexicanos no debemos permitir esos excesos, ¿no? Uh-huh. Tardamos mucho tiempo tratando de corregir algunas malas prácticas en el servicio público y en la política, y resulta que lo que hoy vemos en algunas áreas de gobierno, pues francamente nos aterroriza porque es mucho peor que aquello que pretendíamos olvidar. ¿Qué es consecuencia? Luego se nos olvidan los referentes, usted que nos ve, de por qué llegó un gobierno como es el de la 4T, con todo lo que visiblemente es un vocablo muy utilizado hoy en día en la moda del lenguaje, nos demuestra una corrupción atroz, una incompetencia, una inseguridad terrible que si no es por Trump, pues no se hubiera hecho lo que se ha hecho, es la verdad de las cosas, ¿no? Y esta situación, desde luego que viene a rebotar en el caso de Chihuahua muy particularmente, como un ejercicio de lo que está haciendo la 4T viene y
devasta totalmente la situación, en este caso del Poder Judicial. Algo similar pasó en el local, ¿no? Pues tú fuiste el rey de los acordeones para la renovación del Poder Judicial local, ¿no? No, a ver. Oye, ¿cómo se hace un acordeón? Platícanos. Oye, la práctica. bueno, yo te puedo decir cómo hacíamos los acordeones en la secundaria, ¿no? Son los únicos que yo conozco. No, a ver, Toño, los acordeones fueron repartidos por la 4T. ¿Qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, se nos durmió y el gobierno del Estado agandalló el Poder Judicial de Chihuahua. Le dije, pero el que viene es de Cruz, y ya me latía y los demás, no es tanto así. Porque en la conformación entonces, ¿por qué se nos acusa de haber hecho lo que evidentemente hicieron? Porque se adelantaron bien al tema de hacerlo, no hacerlo hasta el 27, hacerlo en el 25. Pues, mira, yo creo que esa es la versión de un mal perdedor, ¿no? Yo creo que cuando salimos a cumplimentar lo que nos envió la Federación a través de esta reforma constitucional que nadie pidió, que nadie entendió, que nadie quería, pero que se nos impone a los estados, además de manera pues muy peculiar, ¿verdad? Porque las ocurrencias las tienen a nivel federal, pero luego la rebotan en los estados y además quienes pagamos el pato somos los ciudadanos. La elección judicial en Chihuahua costó más de 330 millones de pesos, dinero que podíamos haber utilizado para beneficio de los chihuahuenses. Sin embargo, nos impusieron esa nueva realidad desde una reforma constitucional. Entonces, a ellos tienen las ocurrencias, pero los daños los pagamos los ciudadanos, en este caso los chihuahuenses. Y luego, durante mucho tiempo se dijo que aquí nadie iba a entrar al Poder Judicial si no se tocaba base con los jefes de las tribus de la 4T. Y luego, acto seguido, se quejan de que les ganamos todo, pero luego después cuando revisas y tú ponías algunos casos, pues resulta que no les ganamos todo, pero luego resultó que siempre sí. Y bueno, pues la verdad es que a mí me parece que es la versión de un mal perdedor. Ellos organizaron estos cambios a partir de la Constitución Federal, nos vimos obligados a homologarlos a nivel local. Ellos lo organizaron, fueron sus reglas y ahí están los resultados. Si el resultado no les gusta, pues yo creo que pudiera haber mil explicaciones. Ahora resulta que los de los acordeones éramos nosotros, cuando ellos de manera expresa, como dicen a confesión de parte, relevo de prueba, ellos fueron los que dijeron que ellos mismos habían hecho los acordeones y ahora pareciera que se nos quiere culpar de eso, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Pues ya cambiándole un poquito de tema de lo político a los resultados, hablemos. Uy, pues hay muchos. ¿Cuáles? Aparte del Tu bandera es nada más el transporte, ¿no? Que también ahí está involucrado el empresariado, porque ustedes usted ha estado en reuniones con ellos, dándoles a conocer sobre esto. Nos hablaba justamente Polo Mares hace unas semanas, hablaba conmigo sobre que se planea agregar otras rutas como la que se tiene ahorita implementada con el Bowie, con otras donde pues obviamente está involucrado usted como de transporte. No, y aparte será también como, para que vea que sí lo vivoreamos en sus TikToks y en Instagram y todas las cosas que comparte. Es lo que estoy viendo. Ayer justamente nos llamaba la atención porque hacía un recorrido con vecinos de la zona del Relis en el Bowie. Es que no y luego, también nos hacíamos la pregunta, ¿no? Si a mí me tocó comprarlos, ¿cómo los vas a conocer? No, comprarlos, pero no los conocía. Quería como viene hoy, a conocer al pueblo. No, y aparte pues nos entraba esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los vecinos de la zona del Relis en el Bowie si por su zona no pasa este transporte? Pasan las alimentadoras normales, pero no la línea del Bowie. Aparte también ha sido un sector muy problemático para el municipio que ha buscado y ha picado. Entonces me llama la atención justamente dos preguntas. Si esa va a ser su bandera de campaña, o sea, seguir con el transporte y llevarlo a colonias o a partes donde todavía no llega. Y ¿por qué justamente con vecinos del Relis que han sido los que han estado pues pique al gobierno? Te platico sin ninguna reserva. A ver, hablamos de resultados. Cuando yo llego a hacerme cargo de la Secretaría General de Gobierno, había muchos retos en materia de transporte y había también muchos compromisos de Maru Campos como candidata y después había muchas cosas que hacer de Maru Campos como gobernadora. Cuando yo llego recibo la instrucción de ponerle ojo al tema del transporte público, particularmente en las dos ciudades más grandes del estado, que eran las que presentaban problemas más complejos. Y les pongo un ejemplo hablando de resultados, porque luego todo el mundo se va con
con el hecho de que hayamos pasado de 0 a 3 rutas funcionando en Juárez, que se haya hecho una reforma de algunos temas, de algunos aspectos de la ruta del Bowie o de la BRT1 de Chihuahua. Pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Nosotros identificamos que en el campus norte de la UACH había un servicio que se le debía prestar particularmente a la comunidad universitaria que va a clases a ese campus y que no se estaba prestando como se debía. Entonces, después de un análisis que luego algunos actores políticos es lo que no entienden, que esto no es un sistema de administración por ocurrencias, tiene que haber una observación de la necesidad, tiene que haber una correcta planeación y obviamente tomar una serie de decisiones y luego materializar esas decisiones. ¿Te refieres a Cuauhtémoc Estrada de Morena? Por ejemplo. Magdalena Reyes. También, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedía en el campus norte de la UACH? Nosotros teníamos un concesionario de transporte que se quejaba todo el tiempo porque decía que no le daba la ruta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos pusimos a hacer como autoridad en materia de transporte? Nosotros analizamos cómo estaba configurada esa ruta y nos dimos cuenta que el 75% de los usuarios de esa ruta de transporte eran estudiantes. Y eso, por definición, le acarreaba un problema, un tema que había que atender con ese concesionario. Si son el 75% estudiantes y los estudiantes solo utilizan ese sistema de transporte 8 meses al año, quiere decir que hay 4 meses en donde ese mercado de estudiantes simplemente no aparece por el campus y obviamente no demanda el servicio de transporte. Además de eso, hay que recordar que, como dice la ley de transporte, los estudiantes pagan media tarifa. Entonces, imagínate que este concesionario tenía una ruta que solo se utilizaba 2/3 partes del año y además quienes la utilizaban mayoritariamente, que son este 75%, solo pagaban la mitad del pasaje. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificamos otra zona de la ciudad donde se requería mejorar la frecuencia y la calidad del transporte, le hicimos una oferta a este concesionario para que se trasladara su concesión para esa ruta y lo que hicimos fue, sin pedir un peso más de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, con los propios recursos de la operadora de transporte, que es la empresa pública que administra las rutas del BRT en el estado, tanto Chihuahua como Ciudad Juárez, sin pedir un peso más y con recursos propios, lo que hicimos fue estructurar una ruta a la cual le pusimos 14 puntos o 14 estaciones dentro del campus norte y hoy por hoy le damos servicio a más de 1,600 alumnos diariamente. ¿Cómo se compone ese mercado? 75% alumnos y el resto son, además de público en general, pero el resto son personal académico y personal administrativo de la UACH. Entonces, ¿qué pasa? Sin darle una carga adicional al presupuesto, con recursos propios y en una serie de decisiones bien tomadas, resolvimos un problema que estaba presente ahí. En el caso del release, para acercarme a tu pregunta, en el caso del release pasa un poco lo mismo. Tenemos algunas rutas que sí cubren esa zona poniente de la ciudad, pero es evidente que ha resultado insuficiente lo que tenemos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no tomar decisiones al vapor, no simplemente decir, pues metan otros 8 o 10 camiones ahí. Estamos haciendo análisis técnicos que nos permitan tratar de buscar soluciones alternativas. Una de esas soluciones puede ser generar nuevas rutas o nuevas concesiones, o la otra puede ser explorar la posibilidad de hacer algo similar a lo que hicimos en el campus norte de la UACH, en donde a través del sistema BRT podamos subsanar alguna precariedad que se presente en ese sistema. En cuanto a las... ¿Por qué me acompañaron hace unos días los vecinos del Release o de esa zona poniente de la ciudad? Porque son ellos los interesados, ellos me pidieron a mí que les mostrara cómo funcionaba la ruta BRT y por eso fuimos a hacer este recorrido. Y en cuanto a la petición que han hecho reiteradamente los empresarios que dicen que tienen que ampliar el horario para aquellos trabajadores que pues, no alcanzan la última ruta, que creo es a las 9 de la noche, ¿no? La última ruta, ¿cómo van con ustedes? Y nada Es más a las 10 de la noche el último camión. Ajá. Y nada más para... de la ruta troncal. Nada más en la troncal es a las 10 de la noche.
se terminan supuestamente a las 9, pero pues sabemos Se dice los que somos usuarios oye, de los camiones. se cortan, sí ¿verdad? sabemos Se dice, que- así se dice coloquialmente, se cortan antes. Ajá. Y créeme que eso es motivo de atención y de nuestro trabajo de todos los días. A últimas fechas hemos ya logrado consolidar 355 aparatos de geolocalización para rutas alimentadoras, lo que nos permite verificar en tiempo real si se está dando el servicio como se tiene previsto. Y en el caso- Cuando esto no sucede, por supuesto que hay sanciones a los ¿Cuáles concesionarios. son las rutas beneficiadas con este geolocalizador? Pues mira, tenemos un poco más de 400 rutas en la ciudad y tenemos 355, pues son Sí, es lo que prácticamente le iba a todas. preguntar. Oiga, y en el mismo tema del release, lo que nos comentaba, ¿nos pudiera dar un adelanto de si ustedes tienen ya planeadas algunas zonas como la del release que pudieran ser las que se abrieran para otra ruta troncal de este mismo Del BRT. del BRT? A ver, ahí te va. Ese es un tema que a mí además me encanta y me apasiona. Recordemos que la ciudad de Chihuahua tiene como base de toda esta política de transporte basada en los sistemas BRT, tiene un diagnóstico, un estudio de movilidad que indica que para Chihuahua capital se requieren 13 o 14 rutas troncales. ¿Qué quiere decir? Que el Bowie, como lo conocemos, que va de norte a sur o de sur a norte, es una ruta de 13 que necesita la ciudad. O sea, para que Chihuahua capital estuviera totalmente conectada bajo un sistema como este BRT, tendríamos que tener 13 rutas similares a esta. ¿Qué es lo que sucede? Que la inversión para la construcción y operación de este tipo de rutas, pues es una inversión muy grande. Y tradicionalmente lo que se hacía era que estos proyectos se desplegaban con el apoyo del gobierno federal a través de FONADIN, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, que depende de Banobras. Hoy por hoy estamos haciendo el cierre de las 2 rutas que se construyeron en Ciudad Juárez, de la 2 y la 3, y eventualmente el Estado estará en condición de solicitar el apoyo federal. Yo espero que el gobierno federal esté invirtiendo en infraestructura en el norte de la República. Parte de un debate reciente que tenía yo con algunos diputados de Morena es que les decía que me señalaran cuál era la obra de inversión pública en infraestructura, ya fuera carretera, de transporte, de salud, educativa, cuál era la obra más importante que había hecho el gobierno federal en los últimos 7 años en Chihuahua, y pues ya han pasado algunos días y todavía no recibo la respuesta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues el gobierno del Estado tiene que hacer la tarea como la ha venido haciendo. A veces lo tenemos que hacer con recursos propios del Estado de Chihuahua, como es el mantenimiento de carreteras federales, pero yo espero y confío en que la formación y la visión de la presidenta Sheinbaum nos da una condición distinta que permitirá que ellos sean sensibles al desarrollo de estos proyectos de infraestructura. Y siendo realistas, sí van a apoyar a la capital, a los capitalinos no nos quieren. Quieren a Juárez porque pues obviamente sabemos quién está ahí como alcalde, ¿no? Y, claro, pero en la capital Fíjate nos que han dejado siempre afuera. hay un elemento bien importante en tu pregunta. Dime, yo le hice ese reto a los diputados de Morena que me cuestionaban estos temas de transporte. Dime cuál ha sido la obra más importante del gobierno federal en Ciudad Juárez. Sí, Y estamos suponiendo que a ellos sí los quieren, porque dijeron que se había construido, se había terminado un hospital del IMSS y ese hospital no opera al 100%. Y te voy a dar otro dato que para mí es muy importante y creo que eso debe ofendernos y preocuparnos a los chihuahuenses. Se hablaba en un inicio, cuando lo intentaron inaugurar varias veces hacia finales del sexenio anterior, y cada vez que venían se hablaba de que se iban a habilitar 350 nuevas plazas para operar ese hospital. Y pasan 2 cosas. 1, el hospital no está terminado a su total capacidad. Y 2, no solo no enviaron 350 plazas nuevas de empleados para operar ese hospital, lo que hicieron fue quitarle plazas a otras unidades médicas en Ciudad Juárez, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para completar una plantilla mínima y que el hospital se vea funcionando. Entonces, incluso a una ciudad que comparte, pues, digamos, su ideología o su visión de país, tampoco han sido particularmente generosos, porque no hay obra. Es más, no podemos decir que la carretera Chihuahua-Juárez o Juárez-Chihuahua goza su mejor momento. Tiene 6 o 7 años en pésimas condiciones.
y los últimos, la última atención paliativa que se le dio a ese tramo carretero se pagó con recursos de los chihuahuenses, no del recurso del gobierno federal. Pues durante la última visita de Claudia Sheinbaum a la sierra, precisamente en Guadalupe Calvo, que ahorita pues está un poco inseguro por esto que ha ocurrido en lo de los desplazados, todo esto, se comprometió a arreglar la carretera, sin embargo pues no han realizado nada. Se ha anunciado varias veces el bachetón famoso. Sí. Hasta el nombre, ¿no? Oye, sí, bachetón. Bueno, el nombre y además, bueno, pues en eso se quedó en una publicidad. Hay por ahí algunos anuncios a lo largo de la carretera que dicen que ya viene el bachetón, pero no ha llegado. Y luego se anunció también, y a mí me da mucha pena porque, como se dice coloquialmente, han embarcado a la presidenta de la República a decir que ya va a venir ahora sí una máquina milagrosa que viene en el tren y que va a reparar todas las carreteras del estado. Pues a la presidenta la han inducido al error, lo ha anunciado 2 o 3 veces, y esa máquina no ha llegado a Chihuahua. Las carreteras siguen empeorando y recordemos que somos el estado más grande de la República y para los chihuahuenses el estado de la carretera pues es vital para mantenernos comunicados y que florezcan las actividades sociales, culturales, económicas, la seguridad. Está lleno de retenes de narcos, ¿no? La ausencia del delegado de gobernación, Héctor Aguilera, ¿no tiene que ver en todo esto? O sea, que no hay una colaboración entre ustedes, ¿o sí hay? ¿Sí existe? No sé por qué se dice que está ausente. O sea, Se menciona que está ausente. Se menciona ¿Sí que está ausente. tiene Yo la verdad es que colaboración? hace mucho que no lo veo. Hay una buena comunicación con él. Hace mucho que no hablamos, pero cuando ha habido comunicación es bastante cordial y bastante fluida. Pero a ver, recordemos una cosa. A partir del año 2019, prácticamente todas las delegaciones federales desaparecen. A todas se les redujo personal, hubo muchos despidos, no hay dinero para viáticos, no hay dinero para rentas, no hay dinero a veces ni para papel para la copiadora ni para papel de baño. Entonces, la estructura del gobierno federal, al menos en el estado de Chihuahua, yo creo que está bastante maltrecha y eso la hace en algún término inoperante. Además, recordemos también que se les baja de nivel a todas estas delegaciones, se les quitan muchas facultades de resolución y lo que se hace es que se concentra todo en la Delegación del Bienestar y ustedes recordarán cómo se presentaban o cómo se les conocía informalmente a los delegados del Bienestar. Se decía que eran los virreyes en los estados. Superdelegados. O superdelegados. Y la verdad es que pues Bienestar se dedica a muchas cosas menos a subsanar la chamba política, ¿no? Sí, claro, es una secretaría con una connotación política y no viene a resolver los temas sustantivos. Y esto aplica no solo para gobernación, aplica para Conagua, para el Registro Agrario Nacional, para la SADER, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Lo que pasó hace unos días, ¿no? Este fin de semana donde se abren las compuertas, el delegado de Conagua, Román Alcántar, no atiende a los medios cuando ve las notas que, no está atendiendo, sale y da una atención. Entonces no hay información, no hay solución para los agricultores y productores de Chihuahua en sus trámites, que hay más de 18,000 casos rezagados aquí en el estado nada más. No, creo que una de las zonas más afectadas sin duda es la zona centro-sur del estado y creo que el alcalde valenciano hacía un posicionamiento muy serio, pero además yo creo que más que como alcalde lo hacía con este liderazgo social que lo caracteriza en su zona y como conocedor de lo que pasa en esa zona del estado. No es posible que nos modifiquen la ley, que nos pongan contra la pared en términos de tramitología, pero uno, no tengan una dependencia a nivel local que sea capaz de resolver estos trámites y segundo, dejen que se les acumulen 18,000 expedientes y nadie responde y nadie atiende y nadie resuelve, ¿no? Entonces, creo que la radiografía se va exhibiendo por sí misma. Y algo bien importante, Toño, y me remito a otra pregunta que me hacías cuando me decías que yo hablaba del tema de la 4T. Ojo, el hecho de mostrar la realidad no necesariamente es una crítica. Que yo diga que las carreteras federales están llenas de bache no constituye una crítica. Lo que estoy es analizando la realidad. Una realidad que además yo vivo también como funcionario porque voy y vengo a Ciudad Juárez muy seguido. Y claro que uno se da cuenta lo que sufren los vehículos, lo que eso impacta en la movilidad de personas y mercancías en el estado más grande de la República. La seguridad, ¿no? De un bache que ha provocado muertes, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando la gobernadora tomó la decisión de meterle dinero estatal
a las carreteras federales, que además fue un pleito, porque nos decían que no podíamos entrar, y la gobernadora les dijo, señores, se está muriendo gente en mi estado porque ustedes no tapan los baches. Y había una zona acá por los kilómetros, por los cienes, que le llaman los menonitas, había una zona de curvas en donde pues de repente pasaba uno y había 4 o 5 carros estacionados en batería que se les habían tronado las llantas y los rines, ¿no? Entonces, yo creo que esa realidad no es una crítica en sí misma, los está alcanzando la realidad. Y creo que los chihuahuenses queremos y deseamos pues un estado a otro nivel. Oye, en esto de la movilidad, del transporte y lo que se ha venido comentando del tema, hay sin embargo, en el caso de Chihuahua Capital, y tú que aspiras a ser alcalde de Chihuahua, un gravísimo problema. Ayer fue otra jornada de pesadilla en el tema de las vialidades. El periférico de la Juventud, nuestra arteria más importante, totalmente paralizada, la cantera llena de accidentes, de volcaduras. Hay un problema muy grave donde este gobierno ha sido un total fracaso en el comentario y testimonio de la realidad que tú dices, porque tú la vives igual que nosotros los citadinos que andamos en la calle, pues simplemente no avanzamos. Y el fracaso en materia de movilidad es evidente. La molestia, la mortificación y la ira de los chihuahuenses, los capitalinos, no sé, los juarenses, está día a día porque no hay infraestructura, hay un tema de reingeniería vial destruida, no hay señalamiento, los semáforos no sirven. Tienen un subsecretario de movilidad que a la vez es presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, que no atiende de 9 a 3 porque tiene 2 cachuchas, como tal y como dirigente político en Chihuahua. ¿Cómo está este problema que ha concitado incluso diferencias con empresarios y capitanes del empresario chihuahuense directamente con la gobernadora? ¿Cómo se puede resolver? Están haciendo puentes para desahogar un poquito esta sobresaturación de 865,000 vehículos, según dato que dio Bonilla, aquí donde estás sentado tú, que es un mar, es un océano de vehículos en la ciudad de Chihuahua, pero que día con día sí está trastornando esa realidad para nosotros que no podemos movilizarnos. O sea, la gente día a día sale con el San Benito en la frente y dicen, pues a ver si llego, ¿verdad? Tarde sí llego a la chamba. Tú no, porque traes chofer y Suburban y todo, ¿no? Pero Oye, los mortales... Pero eso que tiene que ver, de todas maneras vamos por las mismas calles. Pues tú ¿no? ya llegaste tarde a la Secretaría de Gobierno, No, ¿verdad? yo siempre digo ya llegaste temprano, tarde. sí. Puede dar buena cuenta, Mayra, o no lo... Entonces el tema es, así en esas realidades, que tienes razón, en las carreteras federales son una ofensa, es un atentado a la seguridad de quienes tenemos o los funcionarios que tienen que transitar ahí para sus funciones y sus destinos en sus quehaceres administrativos. ¿Qué hacer con la ciudad de Chihuahua en esto que cada día se vuelve más grave y más complejo? ¿Por qué permiten que una subsecretaría de movilidad tenga una contraparte? Y además, pues tú necesitas al PAN municipal si quieres ser alcalde de Chihuahua, necesitas la base política, ¿no?, del partido. Y no se dé, o sea, nunca me había tocado ver como reportero, y a los medios lo hemos discutido aquí en esta mesa, y sobre todo a las compañeras que siempre tienen la razón, uno pues más o menos la intuye, ya ¿verdad? me di cuenta. La intuye. ¿Qué hacer con este fracaso evidente del gobierno del Estado en materia de vialidad? A ver, Y como dicen los abogados, diga usted si es como lo es, que es verdad esto. oye, a ver, te platico. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos aquí en la mesa, ha escuchado este eslogan de atención a las causas, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver con remontarnos a las causas de lo que está sucediendo hoy aquí. Número 1, no podemos dejar de lado, y entiendo que fue una decisión de carácter político disfrazada de apoyo a la constitución del patrimonio familiar, pero fue una decisión de carácter político. Y ustedes recuerden que en el sexenio anterior, la administración federal le da vigencia extendida a un decreto que permitió la entrada indiscriminada de vehículos de los Estados Unidos. Es decir, este número extraordinario que dices que refería el alcalde, pues esos vehículos no llegaron solos a Chihuahua, ¿eh? La gran mayoría de esos vehículos entraron con esta última parte del decreto que el gobierno federal autorizó o extendió en su vigencia
para los últimos 3 años. Creo que la presidenta de la República se dio cuenta lo que estaba sucediendo en algunas ciudades, sobre todo de la franja norte de la República, y por eso tomaron la decisión de suspenderlo, porque ya es la locura. Hay un fenómeno urbano, una idea para quienes les guste el urbanismo, que dice que son las ciudades de 20 minutos. Creo que en Chihuahua durante mucho tiempo lo fuimos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sales de tu casa, no importa si lo haces a pie o en bicicleta o en el transporte público o en tu vehículo particular, y todo te queda 20 minutos. No importa si vas a la escuela, a tu trabajo, al supermercado, a llevar el carro al taller, a llevar a los niños al parque, todo queda 20 minutos. Y nosotros aquí en Chihuahua hemos visto cómo esta invasión excesiva de vehículos nos ha ido aumentando esta noción de los 20 minutos. Hoy en la mañana justamente estaba comentando con alguien y me decía, es que todavía hay zonas de Chihuahua. Sin duda, todavía las hay, pero también hay unas zonas de la ciudad que se han convertido en nudos, en donde te avientas, como dicen mis paisanos que viven en Estados Unidos, te avientas varias luces esperando cruzar alguna intersección. O sea, tú llegas al semáforo y ves que se pone en verde una vez y luego 2 veces y luego 3 y hasta 4 veces para alcanzar a cruzar. Te pongo un ejemplo. A ciertas horas de la mañana habría que ver, por ejemplo, el crucero de Tecnológico y Guillermo Prieto Luján. O sea, toda esa zona, ese tramo de 2 o 3 intersecciones es la locura a ciertas horas del día. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, la autoridad municipal tendrá que trabajar en la construcción de algunos pasos a desnivel o algunas soluciones viales, pero también lo que tenemos que hacer es atender a las causas. Yo creo que es bien importante que el gobierno federal entienda que no se trata nada más de una decisión populista, es decir, para que todo mundo pueda tener un vehículo, pues no necesariamente ese es un indicador de bienestar. Claro, uno cree que tiene la comodidad de desplazarse en su vehículo de un lado a otro, pero ¿qué debíamos hacer? A lo mejor lo que debía haber hecho el gobierno federal es meterle más dinero en lugar de llevarlo a proyectos donde se han gastado sumas grandísimas de dinero, donde estratosféricas es una buena definición, donde incluso presupuestan 100 y terminan pagando 350. Pongo algunos ejemplos: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto, que es uno de estos grandes casos, decían antes las abuelas, un caso para la araña. ¿Se acuerdan de esa expresión? De esto que nos salió más caro un aeropuerto no construido que construido. Y entonces todo ese dinero público que se va para allá, ¿por qué no se lo pueden mandar a los municipios? Y decíamos ahorita, no es cierta esta idea de que a los municipios o a los gobiernos estatales de Morena les llega mucho dinero. Eso es una percepción falsa. La verdad es que el gobierno federal ha orientado todo su gasto a proyectos como la megafarmacia, como la refinería de Dos Bocas, como el tren interoceánico. Y lo clientelar del bienestar. Y lo clientelar del bienestar. Y además lo han concentrado en otras zonas de la República. En el norte de la República no hemos visto más que excusas. Y aquí, Mayra, creo no me dejará mentir, ¿cuántas veces hemos tratado el tema de la no construcción de un hospital del IMSS en Chihuahua Capital? O de la no construcción de un hospital del ISSSTE en Chihuahua Capital. La última inversión del IMSS en Chihuahua fue hace 40 años. Y ojo, la crítica es para la Administración Pública Federal, no para la actual. Pero lo que sí es un poco extraño es que luego nos vengan a vender el cuento de que el gobierno federal está súper comprometido con Chihuahua, cuando realmente no hay, decían, obras son amores, ¿no? Y aquí no hay obras. Oye, ¿no va a haber entonces hospital del IMSS en Chihuahua? Con lo que nos dices de la falacia de Ciudad Juárez, que está incompleto. Mira, y que hay una trampa en las plazas. Aquí no va a haber hospital. Basémonos en los datos, Toño. Cuando la hoy gobernadora Maru Campos era alcaldesa, el IMSS, o los directivos del IMSS a nivel nacional, le solicitaron un terreno de 8 o 9 hectáreas para construir un hospital. Ellos escogieron la ubicación a partir de sus áreas técnicas. Ellos escogieron la ubicación, dijeron que ya estaba todo listo, y de pronto cuando sale ella y se viene al gobierno del estado y llega a la administración de Marco Bonilla, donde yo inicié como secretario del ayuntamiento, me encuentro el acuerdo del ayuntamiento donde se donó ese terreno, y entonces busco al delegado del IMSS y le digo, oiga, ¿y nuestro hospital? Chihuahua necesita un hospital del IMSS. Y entonces me dice, no, es que no hay presupuesto. Y así nos pasamos un tiempo y no había presupuesto y no había presupuesto.
Y luego después, cuando empezó la presión social, decir, oye, estamos listos, ya tienen el terreno. Ya la ciudad les dio un terreno de 8 o 9 hectáreas. Entonces dijeron, no, es que ya nos dimos cuenta que ese terreno no nos gusta. Y se lo regresaron al municipio el terreno. Y entonces dijeron que no había construcción de hospital porque no les habíamos dado otro terreno. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues reiniciamos el juego. Creo que ya hoy hay identificado otro lugar en otra zona de la ciudad donde ya les volvieron a decir, este terreno es para el hospital del IMSS. ¿Qué es lo que no hay? No hay presupuesto para construir ese hospital. No va a haber hospital, hombre. Entonces, no, es que lo diga yo o lo digas tú, simplemente los datos nos indican que no hay hospital. El sentido de y los paradójicamente, no habiendo la capacidad instalada para atender a los derechohabientes del IMSS, luego le montan este invento del IMSS Bienestar. Entonces quieren que con una infraestructura ineficiente se solvente todo lo que ellos destruyeron que antes era cobijado por el Seguro Popular. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y por eso yo me ubico de este lado de la historia, Toño. ¿Qué es lo que yo veo? Al final del día, el gobierno está para darle soluciones a los ciudadanos. Y el corazón del gobierno es el proceso de toma de decisiones. Y al parecer estos tipos que están del otro lado no han entendido que eso es el corazón de la política y no han tenido o no han logrado establecer un correcto proceso de toma de decisiones. Entonces, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay infraestructura educativa, no hay infraestructura de salud. ¿Por qué? Porque su proceso de toma de decisiones no es el correcto. Híjole, pobres de nosotros los ciudadanos, ¿no? Oye, pues decidamos bien. Porque el gobierno del Estado pues tampoco trae obras, no trae nada. No, claro que sí, hay una inversión récord. El transporte. Inclusive, no. Hay una inversión récord en materia de agua potable. Yo tengo el gusto de haber acompañado a la gobernadora y te cito la última. Fuimos a una colonia al suroriente de Ciudad Juárez, que si mal no recuerdo se llama el Parral, no, ahorita me acuerdo el nombre. El barrio, no. Bueno, en fin, ahorita me acuerdo del nombre. Pero era una zona de Ciudad Juárez donde ese asentamiento de familias tenía más de 30 años, Toño. Y no habían tenido agua potable en 30 años. Y la gobernadora ha invertido una cantidad récord. El año pasado creo que fue superior a los 1,000 millones de pesos y creo que para este año va a ser igual. Y estamos haciendo obras de las que no se ven, de las que no arrancan aplausos. Pero nada más te voy a hacer una reflexión que le hacía yo el otro día a un grupo de jóvenes empresarios que me invitaron a platicar a una cena. Les decía, para ustedes quizá es muy normal levantarse un día por la mañana, caminar al baño, abrir la llave del agua y echarse agua en la cara. Entonces decía yo a uno de ellos, ¿tú cuántos años tienes viviendo en la casa donde vives? Pues aproximadamente 30 años. Le dije, ¿te imaginas 30 años sin haber contado con ese servicio básico? Y para poderte echar agua en la cara, tener que salirte de la casa y revisar a ver si el día anterior él o su papá o su mamá o algún alma caritativa acarreó el agua de otro punto para tener agua almacenada ahí en la casa. Eso es lo que estamos encontrando en Ciudad Juárez. Y la gobernadora asumió el reto de invertir dinero en obras que no arrancan aplausos, pero que sí te transforman la realidad de gente que ha vivido en esa situación 30 años. Entonces, sí hay mucha obra y a partir del presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado, tenemos garantizado cuando menos 5,000 millones de pesos en obras de puro recurso estatal, de obras de infraestructura que además están repartidas en todo el estado y van a permitir que ante un entorno complicado o incluso recesivo a nivel nacional, el gobierno del estado de Chihuahua pueda acelerar la economía de algunas regiones a partir de esa inversión pública. Oye, en el complemento de la pregunta, como secretario general de gobierno que coordinas al gabinete, a las diferentes dependencias, ¿cuál es este nivel de operación con medio gabinete encampañado, un gobierno muy robusto? Estamos escuchándote lo del agua, no sabíamos, yo creo que tienen problemas de comunicación, porque eso no se sabía, ¿verdad? Y el crédito siempre se lo lleva el gobierno federal en su narrativa. Nosotros sí hacemos, usted no hace. Y aparte son gobiernos muy endeudados y que no funcionan para la sociedad, es la narrativa de la 4T. Y la gente lo compra, ¿eh? Porque yo no sabía lo del agua. No sabía yo que el gobierno federal habla de endeudamiento, porque hay un dato súper dramático y ese lo tenemos que conocer como ciudadanos, Toño. En los últimos 200 años, nuestro país se endeudó una cantidad de X. Vamos a suponer que en los últimos 200 años, nuestro país se endeudó una cantidad de 100 pesos.
Bueno, en los últimos 7 años, estos tipos ya duplicaron esa cantidad. En 7 años se han endeudado lo que el país había acumulado de deuda en 200. Entonces, bueno, hablemos de administración bien hecha, ¿no? Así es. ¿Cuál es entonces esta dinámica que estamos comentando de coordinar como secretario general de gobierno un gabinete, la mitad encampañado, la otra muy robusto, de poca eficiencia, de pocos resultados, cuando tú también andas en campaña? ¿Qué tan complicado es esto? No, yo no ando en campaña, Toño. A ver, ¿Cómo no? a mí se me ha mencionado, Bueno, estás en la etapa de posicionamiento de pre-campaña, perdón. Pre-campaña. pues no, tampoco se ha abierto el proceso de pre-campaña. Oye, pues sí, A como ver, dice la 4T, si camina como pato, grazna, pues es un pato. es un pato. Oye, a ver. Tienes saturado TikTok, como ¿qué es empezamos lo la que entrevista? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y te lo decía, Porque creo no, la también gente antes no de les empezar. cree, Santiago. Oye, pues si andas en campaña y dices que A ver, no. yo creo que la gente no cree, Toño, cuando no tenemos resultados que avalen el trabajo. Y lo que estoy yo haciendo es, a lo mejor, y eso es lo que ha llamado tu atención, o la atención de la mesa, lo que he hecho yo es empezar a publicar o hablar más de mi trabajo como secretario en las redes sociales. Pero yo en ningún momento he salido a hacer campaña, ni tampoco he desplegado ejércitos que anden repartiendo periodiquitos casa por casa. Como Rafael lo era. No estaba pensando en él, estaba pensando En los de- pero también, allá, ¿no? allá salió De los 4T. otra tirada. Los chalecos azules, ¿no? No, estos traen de otro color. Los guindas, los servidores de la nación. ¿Qué tan complicado es un gabinete distraído en la parte política cuando ustedes están en la etapa final de un sexenio al cual únicamente le restan 2 años? Y otra pregunta, y por mi parte sería, aparte de agradecerte y seguir conversando contigo, ¿cuándo pides licencia para aventarte? No hay un proceso abierto todavía. O sea, Pero tendría tus que tiempos ya haber, los tienes aquí tendría que definidos, haber ¿no? una convocatoria para saber si tenemos que pedir licencia. Si yo creo, a partir de mi análisis personal, que tengo condiciones para competir, y entonces a partir de eso empezaremos a tomar decisiones y yo me comprometo a platicarlo con ustedes cuando lo tenga visualizado. Hoy por hoy, totalmente concentrado en la secretaría. Eso sí, estoy difundiendo mi trabajo como secretario y creo que eso no es ningún pecado, ¿no? Al contrario, qué bueno que la gente se entere de lo Oye, que hacemos. es que se serpentean las cosas, ¿no, Santiago? Se serpentean, A ¿no? veces sí. Por ejemplo, los espectaculares. Oye, esos duendes, que yo los quiero conocer para que Para que te paguen el para sueldo. entrevistarlos. Oye, bueno, entiendo lleno de espectaculares y que nadie la- sabe quién los puso. Oye, entiendo que la explicación que han dado quienes han puesto espectaculares, la explicación es que son entrevistas que luego se publicitan a través de esos medios. Y que los medios Eso es los lo que yo pagan, entiendo, y entiendo que eso es lo que ha resuelto el Instituto Estatal Electoral. Quizá tú y yo podamos Grandes tener lagunas. una impresión, ¿sí? Quizá tú y yo podemos tener otra impresión de lo que está sucediendo, pero bueno, en la realidad legal electoral, pues eso es lo que ha dicho el instituto, ¿no? Ujú. Bueno, Ya termino veremos. la pregunta de este gabinete muy distraído en la política. Y también escuché un comentario de gente de gobierno muy interesante, me llamó la atención. Santiago no puede ir ni a la alcaldía ni a coordinar la bancada futura del Congreso del Estado, porque hay quien tiene que defender lo POS, que es el 7º año de Maru Campos, tanto en lo local como en lo federal, un escenario que siempre está en la regla política, defender a quien se va porque lo van a hacer pedazos. Y acuérdate que la 4T ya cantó, y hasta el PRI. Si gana Morena, van por ustedes al botellón, lo dijo Alejandro Domínguez, ¿verdad? Pues solo que nos inventen algo, porque te voy a presumir algo, Toño, aprovechando la Pues vienen entrevista. buscando por debajo de las 188 auditorías ha realizado en los últimos 2 años la Auditoría Superior del Estado, y la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo es la dependencia que sacó 0 observaciones durante los 2 periodos. Porque dicen que el auditor religioso es un auditor carnal. Por eso es Pues religión. mío no. ¿No? No. Oye, pero porque además te voy a decir algo, notablemente obtuvo la unanimidad de votos, ¿no? Entonces, si fuera carnal, pues podría ser carnal de los 33 diputados. Pues salió carnal. Oye, además es el yo carnal. creo, Toño, que lo que hay que hacer es apostar por el trabajo bien hecho, Ujú. trabajo bien hecho a la primera. A mí luego me dicen, pobre Lupita, que es mi subsecretaria administrativa y de planeación. La verdad es que Lupita es una mujer muy estricta con el tema del gasto y eso me permite presumir 0 observaciones durante los últimos 2 años.
Bueno, te Y decía, además, si fuera un auditor carnal, pues todos tendríamos cero observaciones, ¿no? pues porque lo religieron, ¿no? Él llegó con Javier Corral, Héctor Acosta, Llegó que por eso es un con tipo muy Javier hábil, ¿eh? Corral, ¿Verdad? sí. Pero además, ojo, Y ya no lo quiere. Lo ya no lo eligieron. quiere. No, bueno. Pues es que ahora le conviene pelearse con unos para congraciarse con otros, Pues sí. ¿no? Y Pero a ti eso- tampoco te eso- quiere eso que- Corral, ¿eh? Pues, Te traen la mira. pues esta es mi cara de preocupación. Y entonces, lo que te quería decir es que es notable la elección del auditor por los 33 votos del Congreso. O sea, la verdad es que hace mucho tiempo que no se sacaba un tema por y unanimidad. más con los de Morena, ¿verdad? Que hayan también decidido hacerlo. Exactamente. La habilidad sí, que sí hubo sí. para ese término, el propio Sí. Héctor Acosta. Que fíjate que ahorita estoy pensando, bueno, pues eso riñe un poco con la posición de Corral, porque fue Morena también los que le dieron entrada, y además, bueno, entiendo que pues él hizo su proceso de convencimiento. 33 votos no es algo sencillo, y vaya que yo en mis ratos libres me dedico a observar el fenómeno del Congreso, ¿eh? Sí. Oye, entonces te decía el comentario que me llamó mucho la atención, lo procesamos para hacerlo pregunta, que Santiago no puede ir ni a la alcaldía ni al coordinar el Congreso de la bancada panista, porque tiene que estar preparado cuando Maru Campos pida licencia para ser diputada federal, un acuerdo con el CEN del PAN, y Santiago de la Peña sería el gobernador que terminaría el sexenio de Maru Campos. ¿Es así? Órale, pues se me hace una teoría así medio disparatada. Pero si la has pero- oído, si la has oído. No, la verdad, te soy sincero, no la había escuchado. Además, me parece que quien te dio esa versión omitió analizar un dato que es importante. Si eso fuera cierto, que repito, no lo sé, no tengo información como para darlo por cierto, si eso fuera cierto, cualquier funcionario que pida licencia para irse a una campaña, pues tendría que pedir licencia 60 días de campaña. O sea, como por qué se piensa que tendría que venir alguien a terminar el sexenio, ¿no? Porque No, ella no. pediría licencia para irse. Bueno, están en el debate las pluris, ¿no? Con esto de la reforma. No, bueno, eso ya se dio por cancelado, entiendo. Ese sería el plan A, que no pasó. Así es. Pero en el supuesto, que repito, lo desconozco, en el supuesto de que fuera así y la gobernadora pidiera una licencia, esa licencia tendría que ser máximo por 60 días. Ujú. Porque eso es lo que te pide la ley, que te separes de un cargo público. Como por qué se está pensando que alguien tiene que quedarse a concluir el periodo de la gobernatura. Me parece que quien lo comentó pues no analizó algunos detalles finos. Y acuérdate que el diablo está en los detalles. Así es. Eso decía mi abuela. Eso es cierto. Muchas gracias, secretario. por la No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Por pues, el pues interesante. Tenemos algunos temas de proyección, de secuencia que platicar contigo. Ya vendrán los tiempos que ahorita están muy acelerados, muy vertiginosos. Te seguiremos viendo en TikTok. Sí, por favor. ¿Eh? Y me dan like, además. Hay que dar like. Claro, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Es que ya en me da, X, por ya me da supuesto. miedo entrar a TikTok porque Lolo saluda a Santiago de la Peña. Pues ahí está Lolo. Y no te da gusto verme, Toño, bien no, activo. Sí, mira, ahí está. Mario García. Ya, ay, no, ya tienes competencia. Mario García, Mario García. el del DIF, el de No, Cospanes, el sí. de Desarrollo Humano del municipio. Que ya órale. baila. Es buena. Sí. Ya baila. Bueno. ¿Necesitas Yo, bailar? yo la verdad es que no. ¿Eh? A mí no me dio Dios esos dones, ni la bailada ni la cantada, sino a lo mejor andaría dedicado a otra cosa. ¿no? Ándale, como es el caso, ¿verdad? Como, no sé. Bien, bueno, pues si no hay aquí de los compañeros alguna otra pregunta, Santiago de la Peña, en esta conversación frente a frente es una dinámica muy flexible que nos permite por el día, el manejo de la semana, llevarla hasta usted a través de Omnia. Le agradecemos mucho su atención, saque usted la mejor conclusión y nos vemos en la siguiente.